hecho sobre el caso de Tristán Donoso versus Panamá, el 27 de enero de 2009. El abogado Santander Tristán Donoso tuvo una conversación telefónica con el padre de uno de sus clientes, Wally Sayed. En la conversación, Tristán Donoso y Sayed intercambiaron opiniones e información sobre supuesto financiamiento con dinero del narcotráfico de la campaña del entonces Procurador General de la Fiscalía General para ser reelegido como legislador. En una fecha posterior, un fiscal remitió al exfiscal una cinta de cassette con la conversación entre Sayed y Tristán Donoso, que había sido grabada sin permiso del Ministerio Público, porque había sido realizada por iniciativa privada por orden del fiscal general. Se envió una copia de la grabación en cassette y su transcripción al arzobispo de Panamá, quien a su vez la envió a dos miembros de la congregación. Uno de los miembros de la congregación informó al señor Tristán Donoso de la existencia de la grabación. El fiscal general se reunió con la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, Junta de Gobierno de la Asociación Nacional de Abogados. En la reunión, el funcionario produjo la grabación y declaró que dicha grabación fue una especie de conspiración para dañar su propia persona por la imagen del Ministerio Público. En dicha grabación, la voz de quien dijo que era el señor Sayed y el señor Tristán Donoso comunicó su insatisfacción al exfuncionario y solicitó una explicación. 3 años después, en medio de un intenso debate, publicó sobre los poderes del Procurador General, Fiscal General, para ordenar la intercepción y grabación de las conversaciones telefónicas. Tristán Donoso convocó una conferencia de prensa en la sede del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y declaró: en este triste julio de 1996 estaba teniendo una conversación telefónica con el padre de una de esas personas en ese enjuiciamiento criminal de Wally Sayed por el supuesto cargo de lavado de dinero que la cinta del fiscal general grabó y de la que tengo un cassette. Y no solo se hizo, sino que utilizó el cassette para convocar a las autoridades de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados para explicarles que yo era parte de una conspiración contra su persona. Dos valientes abogados que estaban en esa reunión histórica le dijeron al fiscal general que lo que estaba haciendo en ese momento era un delito. Varios funcionarios públicos también interrogaron públicamente al entonces fiscal. En efecto, el juez civil número 3 presentó una denuncia penal contra él por tocar ilegalmente el teléfono en su sala. Y a la luz de esto, el defensor del pueblo emitió un comunicado de prensa declarando las escuchas telefónicas de la conversación telefónica ordenada por el Procurador General de la Nación contra Aspectos generales. El abogado Santander Tristán Donoso denunció públicamente al en su momento Procurador de la Nación, José Antonio Sosa, el cual había intervenido una conversación telefónica y también fue divulgada, en la cual se sostenía una conversación con una persona a la que prestaba servicios legales. Donoso también presentó acusaciones ante las autoridades judiciales. El procurador Sosa fue sobreseído de toda actividad y responsabilidad para alguna intervención telefónica, así también como lo mencionado posteriormente de divulgar la conversación privada de Tristán. Sosa denunció a Tristán por calumnia, con amenazas de ir a prisión y de tener que pagar una millonada reparación civil. De
Debido a la violación de derecho a la libertad de expresión del abogado Tristán, se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando las violaciones de derechos humanos cometidos en este caso. El proceso penal por delito contra el honor inició por el procurador Sosa contra el señor Santander Tristán, el cual finalmente en el 2005 se le condenó por delito de calumnia a 18 meses de prisión. Fue pagado mediante multa, adicional una indemnización por daño material y moral. Ante esta decisión, el abogado del señor Santander solicita a la comisión quienes otorgan unas medidas cautelares a su favor. Objetivos generales y específicos del caso. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la divulgación de una comunicación telefónica de Santander Tristán Donoso, así como por la condena penal impuesta debido a sus declaraciones. Respecto a la Corte Interamericana, declaró que Panamá había violado los artículos obligación de respetar los derechos, garantía judicial, protección de honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y expresión de la Convención de las Américas sobre los Derechos Humanos y ordenó como medida de reparación, entre otros, que se dejara sin efecto la condena penal impuesta y todas las consecuencias de que ella se derivan. La parte más esencial del caso Tristán Donoso consiste en la afirmación por parte del tribunal en cuanto a la verificación de la arbitrariedad de las injerencias sobre el derecho a la vida privada. Deba sujetarse a la aplicación previa de la test de proporcionalidad. Objetivo número 1. El 28 de agosto de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención de las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda en contra de la República de Panamá por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, representante al Santander Tristán Donoso, la presunta víctima en el presente caso. Objetivo número 2. Según indicó la Comisión, la demanda se refiere a la interpretación, grabación y divulgación de una conversación telefónica del abogado Tristán Donoso. Objetivo 3. En la demanda, la Comisión solicita a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8, el artículo 11, el artículo 13 y el artículo 25. La Comisión solicita a la Corte que ordene la adoptación de determinadas medidas de reparación. Objetivo número 4. El 8 de diciembre de 2007, CEGIL presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. En dicho escrito solicitó a la Corte que, en virtud de los hechos relatados por la Comisión en su demanda, que se declare la violación de los derechos a la vida privada, a la libertad de expresión, a las garantías judiciales, a la protección judicial de la Convención Americana. Objetivo número 5. El 5 de febrero de 2008, el Estado presentó un escrito en el que interpuso una excepción preliminar con contexto a la demanda y formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. El Estado solicitó que la Corte considere fundada la excepción preliminar y se declare una competente en razón de la materia para ordenar que Panamá adecúe su ordenamiento penal al artículo 13 de la Convención de América. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Dejar sin efecto la sentencia y sus consecuencias. Obligación de publicar la sentencia. Reconocimiento público de la responsabilidad internacional. Deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Capacidad de la Administración de Justicia sobre estándares de protección de los derechos
a la honra y a la libertad de expresión en el asunto de interés público. Derechos violados. El Centro de Justicia y Derecho Internacional, el cual presenta una demanda penal en contra del Estado de Panamá conformado por la violación de derechos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derecho a la vida privada y al honor y reputación del señor Tristán Donoso por la divulgación del contenido de una conversación telefónica por parte del ex Procurador General de Panamá. Derecho a la libertad de expresión del señor Tristán Donoso por haber sido condenado penalmente en virtud de sus afirmaciones relacionadas al ex procurador en una rueda de prensa. Derechos demandados. El artículo 11, protección de la honra y de la dignidad. Artículo 13, libertad de pensamiento y de expresión. Artículo 1.1, obligaciones de respetar los derechos. Artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Exposiciones preliminares. Dicho acto sujeta a la admisibilidad de una demanda o la competencia del tribunal para conocer un determinado caso o alguno de sus aspectos, en razón de la persona, la materia, el tiempo o el lugar, en tanto que dicho cuestionamiento no tiene finalidad ni la capacidad de prevenir el conocimiento por parte de la Corte de la totalidad o algún aspecto relativo al fondo de la controversia sometida a su consideración. Conforme a lo anterior, se desestima este alegato pues no constituye propiamente una excepción preliminar. Derecho a la vida privada. Se consideró por parte de la Corte que la conversación telefónica entre el señor Donoso y el señor Adel Sayek era de carácter privado y ninguna de las dos personas consintió que fuera conocida por tercero. El derecho de la vida privada no es un derecho absoluto y por lo tanto puede ser restringido por los estados siempre que la injerencia no sean abusivas o arbitrarias. Por ello, las mismas deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática. Reparaciones. El Estado debe pagar al señor Santander Tristán Donoso el monto fijado en el párrafo 191 de la presente sentencia por daño inmaterial, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de la presente sentencia. Indemnizaciones. A. Daño material. El daño emergente y el lucro cesante. B. Daño inmaterial. Morales y el daño a la vida de relación. Por consiguiente, los puntos resolutivos. La decisión de la Corte. Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado en los términos de los párrafos 15 al 17 de la presente sentencia. La declaración de la Corte. El Estado no violó el derecho reconocido en el artículo 11.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del señor Santander Tristán Donoso por la interceptación y grabación de la conversación telefónica. Como punto 1, el Estado no incumplió el deber de garantía de los derechos a la vida privada. Punto 2, se delimitó también que el Estado violó el derecho a la libertad de expresión. Punto 3, el Estado no incumplió la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno. Punto 4. No se considera violación por parte del Estado el derecho al debido proceso y el derecho a la protección judicial. Punto 5. El Estado violó el derecho de garantías judiciales. Y como punto 6, considerando que sería innecesario realizar deducciones ante la Convención Americana en lo que respecta a los alegatos de los representantes de la víctima respecto de las propuestas violaciones del derecho a la presunción de inocencia. Análisis de la decisión.
La Corte Interamericana tuvo que resolver si el Estado de Panamá vulneró el derecho de libertad de expresión consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte reitera que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza la libertad de expresión a todos los individuos y por lo tanto no es un derecho que esté restringido a una persona profesional o a una determinada persona. La libertad de expresión comprende el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e información de toda índole, así como también recibir y conocer la información difundida por los demás. La Corte reiteró que en una democracia las actividades de los funcionarios públicos salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Como base a lo anterior, la Corte debe determinar que el Poder Judicial debe tomar en consideración el contexto en que se realizan las expresiones en asuntos de interés público. La Corte insta que el derecho de libertad de expresión no es absoluto y que la Convención ha establecido la posibilidad de exigir responsabilidades por el uso abusivo. En concreto al caso, la Corte indicó que el delito de calumnia por el que se condenó al señor Tristán Donoso estaba previsto en una ley formal y material. También señaló que la protección ante la reputación y honra de los individuos es determinado fin legítimo y que el proceso penal es un mecanismo idóneo para este. Determinando el caso, señala que Tristán tiene razones válidas para considerar que las afirmaciones que realizó públicamente eran ciertas, ya que cuando el señor Tristán Donoso convocó la conferencia de prensa, existían importantes elementos de información. Él mismo no consideraba que sus afirmaciones no estaban desprovistas respecto a las responsabilidades del ex procurador general sobre las grabaciones de su conversación. Ante el impacto de la decisión, indica que la decisión expande o restringe la expresión en el análisis del caso. La Corte reiteró su jurisprudencia respecto a la protección sobre funcionarios públicos y a los temas de relevancia pública. Al mismo tiempo, establece el temor por sufrir consecuencias de sanciones civiles desproporcionadas, ya que éstas pueden tener algún efecto ante el ejercicio de la libertad de expresión, mucho más graves que aquellas que se derivan de un proceso penal. Importancia de la decisión. La importancia del caso se refiere a cuán influyente es el caso y cómo su importancia cambia con el tiempo. La decisión tiene un efecto vinculante o persuasivo dentro de su jurisdicción. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado respectivo y establecen estándares que deben ser tenidos en cuenta por los órganos judiciales en todos los estados, parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en casos similares. Un año y casi 2 meses después de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dijera a través de un fallo que el Estado panameño le violó los derechos humanos al abogado Sándar Tristán Donoso. El Consejo de Gabinete dio el visto bueno para hacer efectiva la compensación económica de 30.000, lo que Tristán tiene derecho. Las conclusiones del caso. Luego de analizar el presente caso, se ha llegado a la conclusión que el Estado panameño violó los derechos del señor Sándar Tristán Donoso, entre los cuales tenemos el derecho a la intimidad, al debido proceso, a las garantías judiciales y a la libertad de expresión, previstas en los artículos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por lo cual de esta forma se adoptan las medidas necesarias para hacer efectivos estos derechos y libertades
que ya se han mencionado en dicho tratado. De esta manera, el Estado se dispone a cumplir con el pago monetario fijado en el párrafo 191 por los daños inmateriales en un lapso de tiempo de 1 año que iniciaba a partir de la notificación de la sentencia. Se debía anular el efecto de la condena penal impuesta a la víctima y todas las consecuencias que de ella se deriven. No obstante, la Corte supervisará que se cumplieran los parámetros ya establecidos de dicha sentencia, cumpliendo con sus deberes conforme a la Convención Americana, y que solo se daría por finalizar una vez que el Estado cumplido con lo establecido. Las recomendaciones del caso. En el siguiente caso se presentan diferentes fallas por parte del Estado acerca del proceso de justicia y de seguimiento que se le da a las investigaciones en nuestros países. Por esta razón hago énfasis en que en nuestra región existe temor de la población al momento de criticar o cuestionar a los gobernantes, ya que se convierte en objetivo de persecución debido al abuso de poder que surge por la ausencia de una legislación efectiva que garantice los derechos de la población y de tribunales que permitan que la actuación de los agentes estatales no se encuentren debidamente limitadas y que las críticas que se realizan sean acalladas. De esta manera, ante esta honorable Corte, les envío un claro mensaje a los gobernantes, que el poder que les ha sido otorgado se encuentra limitado siempre por el respeto a los derechos humanos, y con ese norte deben legislar y adoptar medidas para evitar que se cometan abusos. Contamos con que realicen de la mejor manera sus funciones y sus deberes por el beneficio de nuestra población y nuestro país, en la defensa de los derechos humanos y en la religión, y respondan adecuadamente. Muchas gracias. Importante.